La Convención de Belém do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se conoce como Convención de Belém do Pará porque fue aprobada en esta ciudad que se llama Belém do Pará del Brasil. La convención fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1994 y está vigente desde el año 1995 a partir de la ratificación del segundo estado. Actualmente 32 estados de la OEA han ratificado la Convención de Belém do Pará. Solamente faltan dos, Estados Unidos y Cuba. La Convención de Belém do Pará, para poder ser aplicada y que tenga un seguimiento y un monitoreo, ha creado el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que se llama MESECBI. Recién se crea el MESECBI el año 2004. Es una metodología de evaluación multilateral, sistemática y permanente, fundamentada en un foro de estados parte de la Convención y un comité de expertas o expertos. Los estados parte de la Convención deben presentar informes periódicos al MESECBI cada 3 años. Las organizaciones de la sociedad civil también pueden presentar informes sombra al MESECBI. Lo más destacado de la Convención de Belém do Pará es que define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. También establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Mediante la Convención de Belém do Pará, los estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Entre los aspectos más destacados también de la Convención de Belém do Pará tenemos que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Entre los principales derechos que especifica la Convención de Belém do Pará se tiene el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo, rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y participar en asuntos públicos, incluyendo en la toma de decisiones en cualquier área. En resumen, se puede decir que entre los aspectos más destacados de la Convención se tiene que establecer los deberes de los estados parte y establece también mecanismos interamericanos de protección y otras disposiciones generales. La Convención de Belém do Pará ha sido traducida en más de 17 idiomas y lenguas indígenas, además de los 4 idiomas oficiales de la OEA. En cuanto a los idiomas indígenas que se hablan en Bolivia, la Convención de Belém do Pará ha sido traducida al quechua. Estamos haciendo el trabajo necesario para tenerla pronto también traducida en aymara. El MESECBI también ha elaborado una guía para la aplicación de la Convención de los Estados parte y presenta informes hemisféricos cada 3 años a la Asamblea General de la OEA. El MESECBI funciona por rondas de evaluación multilateral. Cada ronda incluye una fase de evaluación y una fase de seguimiento. Durante la fase de evaluación, el comité de expertas elabora y circula una serie de indicadores sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y las medidas adoptadas por los estados parte. Los estados parte llenan una serie de indicadores que sirven como base de los informes nacionales y el informe hemisférico consolidado.
El comité de expertas evalúa las respuestas de los estados y emite una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación de la convención. Los resultados y las recomendaciones de todos los informes nacionales son consolidados en el informe hemisférico. En cuanto a la fase de seguimiento, el comité de expertas identifica y circula una serie de indicadores de seguimiento a las recomendaciones que elaboraron durante la fase de evaluación. Los estados parte informan sobre el cumplimiento de estas recomendaciones. Se elaboran informes nacionales de seguimiento y un informe de seguimiento consolidado a nivel hemisférico. En resumen, se puede destacar las instancias que se tienen en el MESECBI para la implementación y monitoreo de la Convención de Belén do Pará. Tenemos el Comité de Expertas, que es el órgano técnico del mecanismo, y está integrado por expertas designadas por cada estado parte. La Conferencia de Estados Parte, que es el órgano político, está conformado por todos los estados parte, los 32 estados parte. Y las organizaciones de la sociedad civil que intercambian información y experiencias con los estados parte y con las expertas de la sociedad civil. Luego tenemos que la Comisión Interamericana de Mujeres actúa como Secretaría Técnica del MESECBI y que articula la relación del MESECBI con los estados parte y la sociedad civil. Bolivia ratificó la Convención de Belén do Pará el año 1994 mediante ley número 1599. Desde entonces ha participado en todas las conferencias de estados parte que se han realizado anualmente desde el 2011. El MESECBI ha presentado hasta el momento 3 informes hemisféricos. La primera ronda de evaluación multilateral, que ha analizado el periodo 2006-2010, la segunda ronda de evaluación, que ha sido del 2011 al 2014, y la tercera ronda de evaluación del 2015 al 2017. Bolivia ha participado enviando informes nacionales en base a los indicadores elaborados por el MESECBI en las 3 evaluaciones multilaterales que se ha tenido hasta el momento. La última ha sido la del año pasado, que en junio del año pasado la Asamblea General de la OEA ya se presentó el informe hemisférico con toda la información presentada por Bolivia y los otros 32 estados parte de la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará se implementa en el país desde la Constitución Política del Estado. Al igual que la CEDAW, ha sido incluida en artículos específicos de la Constitución Política del Estado, el artículo 11 sobre los derechos humanos de las mujeres que se reconocen con equivalencia de condiciones a los derechos de los hombres, el artículo 15 que habla de las mujeres que tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en familia como en sociedad, el artículo 26 que habla de la participación política equitativa en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y después muchos otros artículos que hacen reconocimiento al derecho a la salud, al trabajo, a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación y muchos otros. Todos estos derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado se han bajado en leyes específicas de protección de los derechos de las mujeres. Entre la principal normativa específica se tienen el 2011 el Decreto Supremo 1053 que establece el 25 de noviembre como el Día Nacional contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, el 2012 la Ley 243, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, el 2013 Ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el 2014 el Decreto 2145 que reglamenta la Ley 348, el 2015 el Decreto 2610 que modifica y complementa el decreto reglamentario de la Ley 348, el 2015 se crea el Consejo Sectorial e Intersectorial por una vida libre de violencia, el 2016 el Decreto Supremo 2935 que reglamenta la Ley 243, el 2017 el Decreto Supremo 3106 que crea la Comisión Interinstitucional para elaborar e implementar la política pública integral para una vida digna de las mujeres.
Toda esta normativa nacional específica de protección de los derechos de las mujeres ayudan a implementar la Convención de Belém do Pará y también la CEDAW. Al igual que el informe ante la CEDAW, quienes elaboran el primer borrador del informe para la Convención de Belém do Pará es la Dirección de Género del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Este primer borrador se pone en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado. Entre las tres instancias se revisa y se define la versión oficial del informe de Bolivia para la Convención de Belém do Pará. Este informe se remite a través de Cancillería a la misión permanente de Bolivia ante la OEA en Washington. Nuestra misión presenta el informe al MESECBI y luego el MESECBI consolida los informes de todos los estados a través de las instancias del MESECBI que ya había explicado previamente, que son la Conferencia de Estados Parte y el grupo de expertas que revisan y hacen recomendaciones para cada uno de los estados parte de la Convención de Belém do Pará, y finalmente se elabora el informe consolidado que sale cada 3 años y se presenta en la Asamblea General de la OEA.